Bueno, Manuel, tercera novela. y empiezas con una cita del Génesis. Tiene mucho que ver con la novela. Sí, tiene mucho que ver. Es verdad que el Génesis, en este caso, y toda la simbología religiosa es muy rica, porque hoy en día todo es muy inmediato. O sea, tú ves Instagram, que también se habla en la novela, y todo es lo que es. Tú ves una foto y es esa foto. Pero en esa época todo era por otra cosa. O sea, tú ves una imagen y esa imagen te remite a toda una filosofía de dentro, de posterior. Entonces eso es muy rico y genera mucho misterio, y genera intriga, y genera emociones. O sea, la religión en ese sentido, en el sentido simbólico, el arte, es brillante y tiene un montón de filosofía de fondo. ¿La novela iba a titularse El pecado de Dios? Sí, iba a titularse El pecado de Dios porque algo que tiene que ver con la novela. Y mi segundo título era Donde haya tinieblas, y en el debate, marketing, tal, no sé cuántos, al final nos gustó más Donde haya tinieblas, pero sí que en algún momento barajamos como el concepto, ¿no?, del pecado de Dios, porque hay algo ahí que tiene que ver con la novela. Y arranca... Es tremendo el pecado de Dios, sí, que Dios cometa un pecado. A mí me gustaba porque era muy llamativo, pero Donde haya tinieblas también parece que está muy bien. Está fantásticamente y engancha desde el primer instante, y no es un tópico, sino que cuando esto de las redes sociales son una mierda, ya con esa primera frase, yo se la leí a mi compañero directamente y digo, tienes que escuchar esto, porque además es la presentación de uno de los personajes principales. Sí. Pero bueno, las redes sociales son una mierda y, como bien dices, las tengo todas, con lo cual, pues yo creo que es hasta TikTok. Hasta TikTok. Yo creo que esa es nuestra relación con las redes sociales, nos metemos mucho con ellas, las criticamos, hablamos mal, pero estamos muchas horas al día en las redes sociales. Eso también me lleva a pensar en que hay que elegir muy bien a quién sigues en redes sociales. O sea, si sigues a gente que genera odio, que genera tensiones, pues al final eso es lo que te llevas. Si sigues a otros tuiteros, que hay fantásticos, que hacen redes sobre arte o sobre música o sobre animales, que a mí me gusta mucho, evolución, pues entonces te llevas otras cosas de las redes sociales. Y claro, como buena novela thriller, novela negra, empieza con un crimen de una joven chica, modelo de 17 años, rusa, Catalina, con K, y dos investigadores muy opuestos, que no tienen nada que ver. Vamos a hacer el perfil de cada uno de ellos porque él me fascina. Martín. Sí, vamos a hacer el perfil de cada uno de ellos para darle forma y que se vayan pues mira, una idea. Él es un tipo, pues, de mi generación, tío de 50 años, un poco más chapado a la antigua, de educación religiosa, con una familia tradicional, que entiende que puede tener unos dejes machistas, intenta evitarlos, es paternalista, pero él es consciente, intenta ser más moderno, intenta estar en la sociedad. De hecho, al principio eso de, ya no se dice subnormal, lo decías con unas ganas. Él es políticamente incorrecto. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo la serie Compañeros y había un actor que decía mucho subnormal, como muletilla, entonces nos llamaban las asociaciones y yo decía, esto no se puede decir. Entonces, bueno, aquí me he desquitado y digo, bueno, vamos a hacer el chiste porque yo creo que en la novela se entiende el contexto perfectamente. Y de ser políticamente correcto a veces es muy aburrido. Pero bueno, me gustaba ese tema. Y ella, sin embargo, pues es lo contrario, es una chica joven, millennial, muy inteligente, muy feminista, agresiva, luchadora, que intenta abrirse paso en un mundo complicado de hombres. Entonces, el mezclar estos dos tipos tan distintos me parecía interesante porque ahí hay una pregunta. ¿Son capaces de ponerse de acuerdo? ¿Van a ser capaces de ponerse de acuerdo? ¿O van a estar todo el rato discutiendo y no van a conseguir arreglar el tema, la desaparición de esta joven moderna? Yo no sé si ella, a veces, he leído alguna opinión de lectores que es como, ¡buah! Incluso llegas a tenerle un poco de, no sé si odio, pero tirria, un poquillo. Yo creo que cuando vas leyendo la novela y vas entrando y vas comprendiendo también las motivaciones que tiene ella, poco a poco te va ganando. Ella sí que entra muy fuerte y choca y la aparición primera es un poco bestia, pero yo creo que vas comprendiendo por qué es así, por qué tiene un poco a veces mala opinión de los hombres, y luego también porque ella hace un discurso también bastante bien elaborado sobre el feminismo, sobre el machismo, sobre la religión, sobre cómo en la Biblia se tiene el punto de vista de los hombres y no de las mujeres. O sea, según avanza la novela, el personaje va siendo más complejo, ¿no? Empieza apareciendo a lo mejor una tía feminista un poco enfadada con el mundo, pero según avanza va ganando mucha entidad. El primer asesinato, que hablamos de la chica joven, 17 años, modelo rusa, tiene algo muy particular. Y es que no tiene ombligo. Es como si habláramos del pecado original o de la primera mujer, ¿no? Sí, efectivamente, para el que tiene una cierta cultura religiosa sabe
que históricamente en la Biblia hay dos personajes que no tienen ombligo porque no nacieron de madre, ¿no? Y eso en las representaciones artísticas pues es normal, que Adán y Eva no tengan ombligo. Y bueno, pues se juega un poco con eso. Existe una modelo profesional bastante conocida que no tiene ombligo y me inspiré en ella, y además es rusa también, no creo que le moleste, no creo que se entere que lo hemos tomado como ejemplo, y volvemos a lo mismo, simbólicamente funciona muy bien el pecado original, la expulsión del paraíso, Adán y Eva, la importancia de la mujer desde el primer momento de la historia, si fue la culpable, no fue la culpable, todo eso juega en la novela mucho. Porque claro, se plantean como varias hipótesis, ¿no? Puede ser la mafia rusa, o puede ser alguien que esté obsesionado, ¿no?, con la religión y esté impartiendo su propia justicia, por decirlo de alguna forma. Sí, y las dos teorías, cada una defendida por uno de los dos personajes, ¿no? Piel de Lobo defiende más que es un asesinato machista, y a él le parece que puede ser un asesinato machista, pero tiene una simbología religiosa. En todo momento dudamos mucho de cuál es la versión buena, incluso si no tienen relación, ¿no? Ambas, y no pueden estar interrelacionadas ambas teorías. Yo creo que funciona muy bien como dicotomía y son muy potentes las dos. La religiosa es muy potente, pero la otra, que habla de mafias, de fiestas ilegales, de chicas menores, guapas, modelos, actrices, creo que también es un tema muy en boga y que también sirve un poco como denuncia de una situación que ha existido y todavía sigue existiendo. Oye, ¿y el nombre Piel de Lobo? Se lo han preguntado seguro, ¿no? Pues mira, lo encontré en internet. O sea, él se llama Martínez y buscaba un apellido que fuese muy distinto. Martínez es un apellido normal y buscaba un apellido raro. Y di teclear apellidos extraños. Y entre los que salieron apareció Piel de Lobo. Y aparte que me gustó porque es muy sonoro, me pareció que definía el personaje. Dije, bueno, es una ocasión de que el apellido, sin que a lo mejor le prestes mucha atención al principio, te esté definiendo al personaje y a su carácter. Y evidentemente no será la única muerte o el único asesinato, porque habrá más, y todos con esa simbología religiosa, ¿no? Sí, y vamos viendo distintos lugares en España que la verdad diferentes escenarios, que es sí, maravilloso. Sí, España es un sitio muy rico y en un momento dice la novela es que cualquier pueblo de España que vas hay una iglesia, un santuario maravilloso, y en la novela yo buscaba un poco que se conjugar una serie de cosas, que hubiese o que pudiese interpretarse que había una simbología religiosa, pero además que el sitio fuese un sitio espectacular, es decir, que realmente sea un sitio que merezca la pena ir a visitar, ¿no? Que la gente que lea la novela luego se haga el recorrido por España a buscar las iglesias y los sitios de los que hablo, y luego me venía bien también el que fuesen sitios un poquito apartados, porque claro, hoy en día con las cámaras de seguridad, con todo, pues el lugar donde se comete un crimen sea un sitio que esté apartado, pues evidentemente funciona. Claro, me llamaba la atención lo de la ermita de la Virgen de Lara, en Badajoz, de Lara, ¿no? Sí. Que dicen que es considerada la Capilla Sixtina de Extremadura. Y la tenéis aquí muy cerca, está casi en la frontera con Andalucía, y es un sitio sorprendente. Yo lo encontré un poco de casualidad, no lo conocía previamente, porque Aránzazu o la otra sí las conocía, pero este no, y lo encontré por internet. Y bueno, empecé a escribir la novela en el momento del confinamiento, entonces yo lo había visto solo en fotos, no había estado, pero cuando nos desconfinaron me fui y visité la iglesia y el sitio es increíble, tiene una cúpula, unas pinturas murales sorprendentes, que es verdad que es mucho más pequeña que la Capilla Sixtina, evidentemente, pero te da un poco esa sensación, y luego están muy bien técnicamente dibujadas, parece ser que es de la escuela de Zurbarán, o sea, son pinturas, están muy bien conservadas, o sea, es un sitio sorprendente. Y también te mueves hasta Huesca y Guipúzcoa, o sea, el mapa te lo vas recorriendo. Sí, y un poco lo mismo, buscando lugares que fuesen simbólicos y que me sirviesen para contar lo que yo quería contar, y a la vez que fuesen impactantes. Y los tres sitios, yo creo, fundamentales de la novela, hay más sitios, pero los tres que hemos elegido, pues son sitios que llaman muchísimo la atención. Y siendo unos personajes tan opuestos, los metes en un coche para recorrerse el territorio español. Sí, eso es mala idea. Sí, era un poco el concepto, ¿no? Yo viendo un poco cómo es la sociedad actual, lo que nos cuesta entendernos, lo mal que nos llevamos, lo que discutimos, dije, bueno, pues puedo meter dos representantes de dos sectores de la sociedad muy claros, ¿no? Más una millennial, feminista, y un tipo más boomer, ¿no? Que llamamos ahora, pues más clásico, meterlos en un coche efectivamente y discuten hasta de la música que ponen, ¿no? A él le encanta Sabina y a él Sabina le parece que le gustan los toros, a ella le parece que no, que además es machista y que no sé, o sea, no están de acuerdo en nada. Entonces, para mí la gran pregunta es si siendo tan distintos son capaces de llevarse bien. Tenemos otros personajes, podemos sumar un par de ellos,
porque al final por la novela desfilan pues desde guardias civiles a casamenteras, pasando por curas conspiranoicos y, bueno, mafiosos rusos, evidentemente. Don Sebastián. Pues yo quería representar un poco los dos modelos de religión que hay, pero no solo de religión, sino de sociedad, porque al final Don Sebastián, que refleja el mundo a lo mejor más culpabilizador, la sociedad también lo tiene, lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? Hay quien intenta animarte a que te pongas la mascarilla y hay quien intenta amenazarte para que te la pongas, o que intentas que te sientas culpable para ponértela. Pues a mí esos mecanismos me son muy interesantes. Yo prefiero el que me anima, me dice, venga, que ponte la mascarilla, que es mejor para todos, que tal. O sea, el que me anima, el que me dice, tú eres el culpable de que alguien se... A mí es un discurso que no me gusta, pero entiendo que a mucha gente es el discurso que le gusta. Entonces, esa sociedad, digamos, más motivadora o más culpabilizadora está entre nosotros. Y en la novela yo creo que la he intentado reflejar a través de personajes, en este caso de dos sacerdotes muy distintos. Pero hablas de Diego. Hablo de Diego, que es el sacerdote más, digamos, más moderno, más liberalizador, y Don Sebastián, que es el más tradicional y más culpabilizador. Al fin y al cabo vemos una reflexión, ¿no?, sobre la religión y el mundo del arte. Sí, es tan rico el mundo del arte en España, pero hay una cosa que me gusta, y es confrontamos ese mundo de arte religioso del siglo XVII, del siglo XV, del siglo XX también, porque hay cosas, Aránzazu es de los años 60, pero lo confrontamos con Instagram, que es como el arte de hoy en día. Entonces me gusta esa dicotomía, vuelve a haber una dicotomía, el arte que ha perdurado siglos y el arte que dura 24 horas, porque los stories en internet duran 24 horas. Entonces ese contraste entre lo efímero de lo actual contra lo estable, lo sólido, pero también a lo mejor lo anticuado en algunos casos de este otro tipo de arte religioso. Al final es lo que hablas de que en la novela sobrevuela el contraste, pero también el conflicto constantemente. Constantemente. Para mí, el hablar de la intolerancia, yo veía a los políticos durante la pandemia matándose, discutiendo todo el rato. Yo decía, tienen un problema en común, tenemos un problema en común, la pandemia. ¿Nos vamos a poner de acuerdo en algo o no nos vamos a poner de acuerdo en nada? La respuesta ha sido que no nos hemos puesto de acuerdo en nada, los políticos por lo menos, pero en mi novela yo sí quería, por un lado, esos personajes tan distintos, plantearles la pregunta, se van a poner de acuerdo, ellos también tienen un problema común, una chica desaparecida, y luego que de alguna manera al lector esa pregunta le resuene un poco y que diga, vale, ¿y yo soy capaz de ponerme de acuerdo con gente que piensa distinto o prefiero insultarme con ellos y son ellos unos canallas, ellos dicen que yo soy un canalla, o soy capaz de dialogar un poco más? Hablas de la pandemia, inevitablemente no aparece como tal, pero sí hay un pozo en estas líneas, en estas páginas. Yo creo que hay algo en esto que te digo, por ejemplo, de ver a todo el mundo peleándose, y yo creo que hay algo en el personaje protagonista. Martínez es un tipo animoso. Yo ahora, es una reflexión que hago un poco a posteriori, yo digo, ahora que estamos un poco mejor, a pesar de que todavía hay problemas, pero bueno, ya las vacunas están haciendo su efecto y tenemos ya un rayo de esperanza, yo digo, si la gente ahora se lee una novela, que es una novela, que es un thriller, que tiene momentos duros, y si el personaje es alcohólico, borracho, depresivo, mala persona, yo digo, ya nos cortamos las venas. Entonces, yo creo que funciona muy bien una novela que es un thriller y que es un thriller con sus momentos intensos y dramáticos, pero el personaje es animoso. El personaje tiene un punto de ternura, tiene un punto tiene una visión de la vida con un punto de comedia. Entonces, yo creo que es muy agradable justo ahora, la gente que se compre el libro ahora en verano y diga, tengo un thriller, que es el género que me gusta, pero tiene otro tono del que es habitual en él. Y el concepto de pecado, que eso es como nos persigue constantemente. Sí, mira, mi anterior novela hablaba del mal en Atapuerca, primitivo, prehistórico, y me encontré una exposición en Ávila que hablaba del pecado como el origen del mal. Y dije, uy, qué bien casa la novela anterior con una reflexión sobre un mal muy primitivo, y sin embargo este mal es un mal ya más sofisticado porque entra el concepto de pecado, entra el concepto de culpa, entra el concepto de misericordia también, de perdón. Entonces me parecía que era analizar el problema de la maldad, que al fin y al cabo el thriller tiene mucho que ver con el mundo del mal, pero el análisis venía desde otro prisma completamente diferente al de mi anterior novela, y creo que eso ha hecho que la novela sea muy diferente también. E inevitablemente los lectores irán pensando y cambiando de culpable, ¿vale? Sí. Y se van a equivocar, porque al final el que menos espera. Bueno, eso es parte del juego también, aunque a veces
a veces centramos también todo demasiado en saber quién es el culpable en una novela y eso te impide disfrutar de la novela y disfrutar de los personajes, pero por otro lado como autor lo tienes que trabajar bien, tienes que esconder quién puede ser él o la culpable, tienes que esconder mucho los motivos también, porque tú hay veces que dices, bueno, en una novela que hay 5 o 6 o 7 personajes, claro, uno es el culpable, no queda más remedio, pero ¿a que no sabes por qué? ¿A que no sabes cómo está hilado? ¿Cuál es la explicación? Entonces yo creo que al final toda esa parte, toda esa trama delictiva hay que trabajarla mucho. Había un autor que entrevistamos y nos dijo, todavía no he conseguido crear el malo malísimo. Porque dice, al final acaban empatizando. ¿Tú buscas el malo malísimo? No, yo creo que al malo también hay que comprenderlo, porque el malo probablemente se hizo malo en algún momento de su vida por algo. O sea, hay gente que ya nace psicópata a lo mejor, pero incluso el que nace psicópata dicen que no desarrolla la misma psicopatía si lo trata bien la familia que si lo maltratan. Si sufre una violación, por ejemplo, o si sus padres lo quieren. Entonces, incluso en el caso más extremo de un psicópata, que podríamos decir que está más cerca del mal por una genética, si tiene una educación amorosa, tranquila, pacífica, no va a desarrollar toda su psicopatía. Con lo cual, si hasta en ese caso el malvado necesita un detonante, pues yo creo que hay que intentar, no digo estar a favor del malo, por supuesto, pero sí intentar entender por qué ha llegado a esa situación. Y Manuel, al ser tu tercera novela y al haber sido escrita en las condiciones que han sido, para ti acabará siendo especial y diferente, porque inevitablemente, sí. Espero, iba a decir, que no volvamos a vivir. Claro, claro. No, diferente va a ser seguro, porque además nunca he estado tanto tiempo centrado en una única cosa. Yo trabajo también en televisión y, por ejemplo, La Huella del Mal, pues trabajaba por las mañanas en una productora y por las tardes escribía. Y sin embargo aquí, al encerrarnos y al pararse alguna serie de televisión en la que estaba trabajando se paró, he estado realmente 7 meses solo con la novela como único objetivo y la única cosa que tenía en la cabeza. Y creo que eso sí que hace que la novela tenga una unidad y que haya crecido mucho en el momento de la escritura. ¿A dónde ha ido tu primer ejemplar? ¿A quién se lo ha regalado? Veo que conoces la historia. Pues mira, fui a la imprenta, que no había ido nunca a la imprenta y me hacía mucha ilusión ver cómo se imprimía mi novela, y me dieron un ejemplar. Y justo ese día me llegó la cita para la vacunación 2 días después. Y entonces pensé en regalar ese primer ejemplar a la persona que me vacunase, ¿no? Que en este caso fue una enfermera. Y efectivamente fui a la vacunación y le regalé el ejemplar a la enfermera, que yo lo traía dedicado porque no sabía si iba a tener tiempo, ¿no? Entonces se lo di un poco rápido y tal, y me lo agradeció mucho y ahí se quedó la historia. Y 2 o 3 días después ella subió una historia en Instagram que ponía muy graciosa, me han regalado la novela tal, soy la única que la tiene, y era verdad, era la única persona que la tenía. Entonces yo no lo había compartido en redes porque era una cosa más privada, pero como ella lo compartió, pues yo sí que me hice eco, y luego la segunda vez que fui a ponerme la segunda dosis estaba la chica y me dijo, la tengo en el bolso, ya voy por la página, no me acuerdo la página, me dijo. O sea que bueno, sí, la verdad es que una manera de homenajear, pues eso, mientras yo había estado encerrado y todos nosotros, yo escribiendo la novela, pues había una serie de personas en los hospitales, en los transportistas, las cajeras, los reponedores, los bomberos, yo que sé, había mucha gente que estaba trabajando y que se estaba jugando la vida porque no sabíamos qué iba a pasar. Y la única forma de agradecerles pues era la dedicatoria de la novela, que va dedicada a esta gente, y luego se me ocurrió pues ese acto simbólico de regalar la primera novela a la enfermera de la vacuna. Y ya por último, Manuel, ¿eres de sagas? Porque realmente tus 3 novelas son conclusivas, sí. O sea, realmente. No sé si te gustaría, no sé si eso se tiene en mente o va saliendo sobre la marcha, de tener un personaje en que vayas trabajándolo más y conociéndolo más psicológicamente, porque al final vas a tener como una mayor trayectoria. Sí, yo cuando escribo como algo autoconclusivo. O sea, en el momento de escribir no me planteo hacer una segunda parte, me gusta que el lector termine la novela, puede acabar mejor, peor, bien, mal, regular, un poquito más abierto, algún tema o menos, pero que cierre. El luego escribir una segunda parte, ahora mismo no te podría contestar, realmente no lo sé, no me lo he planteado. Quiero que pase el verano, descansar un poco, y cuando empiece a pensar en mi siguiente novela, que espero que sea en septiembre, octubre, pues ahí un poco también te lo pide el cuerpo, yo creo, ¿no? En La Huella del Mal hubo un momento que me plantea los mismos personajes distintos, al final han sido distintos y ahora me alegro. Entonces, nunca sabes. Pues nada, ciérrame la entrevista con una frase o una definición breve con esa experiencia televisiva que tienes de tu novela. ¿Cómo es? Mira, hay una frase que está muy bien, que es la de... ¿cómo es?
El perdón es dejar el mal sin castigo. Toma frase. Con la que yo no estoy de acuerdo, pero piénsala, ¿eh? Muchísimas gracias. No, a ti.